Vena yugular interna. Esta va a tener origen en los senos craneales. Estos a su vez van a estar divididos en dos grupos, grupo postero superior y grupo antero inferior. En el grupo postero superior podemos observar lo que es el seno longitudinal superior, el cual se va a observar que es impar y medio. Va a ocupar lo que es el borde convexo de la hoz del cerebro y se va a extender desde lo que es la apófisis crista galli, como podemos observar aquí, hasta lo que es la protuberancia occipital interna o también conocido prensa de erófilo. Seno longitudinal inferior. Este, como pueden observar, va a ser igual impar y medio. Se va a alojar en lo que es el borde cóncavo de la hoz del cerebro y va a dar origen a su vez al seno recto. Seno recto, bueno, respecto a este va a ser impar y también va a ser medio. Se va a encontrar en lo que es en la base de la hoz del cerebelo, como pueden observar aquí. Por delante se va a continuar con lo que es el seno longitudinal inferior, como les había mencionado, y por atrás va a terminar en lo que es la protuberancia occipital interna o prensa de erófilo. Senos occipitales laterales. Estos van a ser dos pares de senos, pero acá podemos observar solo uno porque es una hemicara. Se va a originar a lo que es a nivel del agujero rasgado posterior, como pueden observar aquí, y después va a llegar a lo que es la confluyente posterior dada por la hoz del cerebelo. Senos laterales. Este es un seno par que va a ir desde la protuberancia occipital interna, como pueden observar ahí, hasta el agujero rasgado posterior. También va a presentar lo que es dos porciones, una porción horizontal, vendría a ser esta, también denominada seno transverso, y una porción vertical, llamada también seno sigmoideo. Bueno, continuamos con el grupo antero inferior. Empezamos con lo que es las aferentes del seno cavernoso, que estas son la vena oftálmica, vena central de la retina, la seno esfenoparietal, seno coronario y seno occipital transverso. Aquí se puede observar la vena oftálmica, la cual va a drenar a las estructuras orbitarias. También acá podemos observar lo que es el seno esfenoparietal, que va a ir a lo largo del borde posterior de lo que vendría a ser la ala mayor del esfenoides. Siguiendo con el grupo eferente del seno cavernoso, va a presentar lo que es el seno petroso superior y el seno petroso inferior, el seno petrooccipital y el seno carotidio. El seno petroso superior, como pueden observar aquí, y el seno petroso inferior, vendría a ser este, van a relacionarse con el seno cavernoso porque principalmente este va a drenar lo que es la sangre entre estos dos senos. Gracias. Laterales de la yugular interna. Estas se dividen en la vena facial, la vena lingual, la vena pterygium superior, la vena faríngea y la vena pterygium. Vena facial. Esta está situada en la parte lateral de la cara y se corresponde con el territorio anatómico de la arteria facial, con una pequeña parte del territorio de la oftálmica y con la parte media de la arteria maxilar externa. Un segmento de la vena es superficial y el otro circula por debajo de los dos. Las ramas de origen de la vena facial son las venas frontales, las venas dorsales de la nariz, la vena suborbitaria y la anastomosis coloftal, combinándose de diferentes formas. Estas venas forman la confluencia venosa y el ángulo interno del ojo. Vena lingual. Esta es un tronco producido por la reunión de tres grupos venosos. Las venas linguales profundas,
que forman el plexo alrededor de la arteria lingual. Las venas dorsales de la lengua. En el dorso de la lengua, formando un plexo posterior al que llegan las venas epiglóticas y migrales, la vena sublingual o relina, la vena satélite del hipoglós. Está a cada lado del frenillo, el cual acompañan al nervio hipogloso. Vena tiroidea superior. De las tres venas tiroideas que hay, superior, medial e inferior, la superior es la única que es satélite de la arteria correspondiente. Nace en la parte superior de la glándula tiroides, originándose de una gran red venosa que rodea como una red toda la glándula. Vena faríngea. Esta, en realidad, se trata de la vena faríngea inferior, reconocida como tal por la oposición de la faringe superior o palatina. Esta puede ser simple o doble. Nace del plexo faríngeo, del que ella es una de las principales emisarias. Esta está situada a los lados de la faringe, cerca de la base del cráneo, y desciende por el espacio maxilofaríngeo, que está al lado de la carótida interna, y terminando directamente en la vena yugular interna, muy cerca de la desembocadura de la facial. Vena tiroidea media. Esta nace de la parte inferior del lóbulo tiroideo. Describe algunas venas traqueales y también venas laryngeas. Se dirige hacia afuera, terminando con la yugular interna directamente a nivel de la unión de un tercio medio con su tercio inferior. Ok, bueno, buenas. Voy a empezar. Yo voy a hablar sobre la vena yugular externa y sus colaterales. La vena yugular externa se forma a nivel del ángulo de la mandíbula debajo de la cóclea mediante la unión de dos troncos venosos de la gran anastomosis entre la vena yugular externa y la vena retromandibular en la vena auricular posterior que se forma detrás de la cóclea. Y la vena yugular externa desde el lugar de la formación desciende verticalmente por la cara externa del músculo esternocleidomastoideo, situándose debajo de la platisma, cerca de la parte media de la longitud del músculo del esternocleidomastoideo de la vena yugular externa, alcanza su borde posterior y sigue por el mismo sin llegar a la clavícula, penetra a través de la fascia cervical propia y desemboca en la vena subclavia o la vena yugular externa con la vena subclavia. La vena yugular externa tiene válvulas. La vena yugular externa es un vaso generalmente voluminoso que recoge sangre a la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales de las regiones posteriores y laterales del cuello. Y sus orígenes, digamos que podemos ver que su región parotidial, su origen, porque acaba en la base del cuello, donde desemboca en la vena subclavia. Origen donde la región parotidial y va hacia abajo hasta desemboca de la vena subclavia que recibe la sangre de los paredes del cráneo, regiones profundas de la cara y planos superficiales de las regiones posteriores y laterales del cuello, que sus terminaciones, que en la cara superior de la vena subclavia, en sus trayectos atraviesan los aponeurosis cervicales superficial, a media de menos frecuentemente termina en el confluente del yúgulo subclavio, que sus trayectos y relaciones que es el vertical del comportamiento parotidio que emerge del parotidio con su polo inferior del ángulo posterior inferior que se hace, digamos, superficial y cruza en el músculo esternocleidomastoideo, oblicuo abajo y atrás y se dirige hacia abajo, delante de adentro de alcanzar digamos, el triángulo de su supraclavicular. Por la glándula parótida de la vena se sitúa por fuera y por la arteria carótida externa por dentro del nervio facial, en el cuello que está cubierto por la piel del músculo cutáneo en el cuello y a la altura de la parte media del borde posterior de los músculos esternocleidomastoideos que se relaciona con las ramas que son, digamos, el plexo cervical superficial. En las ramas de origen, la vena yugular externa nace por el espesor del parotidio de un poco inferiormente en el cuello que al de la mandíbula.
de la unión de las venas temporal superficial y maxilar, que digamos que en la vena temporal superficial, este vaso proviene de la red venosa que ocupa toda la extensión del cuello cabelludo, desciende de anteriormente al trago y posteriormente en el de la articulación temporomandibular, que este corto trayecto de la vena temporal superficial está situado anteriormente en el nervio aurículo-temporal y posteriormente a la arteria temporal superficial, que la vena penetra la condición de las glándulas parotídeas donde se une a la vena maxilar. Porque en la vena temporal superficial recibe colaterales a poco importancia, porque probablemente es una lesión temporal de la oreja y de la parotidia, de la auricular temporomandibular y de los tegumentos de la cara, que puede ser, que son, digamos, la red venosa del cuero cabelludo, que desciende anterior del trago del posterior del ATM, que penetra la glándula parotidia y se une a la vena maxilar. Y la vena maxilar y plexo pterigoideo es la vena maxilar interna, tiene un origen de la vena esfenopalatina, que es satélite de a la feria del mismo nombre, porque desde su origen hasta su terminación puede adoptar dos disposiciones diferentes con una frecuencia semejante. Origen de unión de ramos de plexo pterigoideo alveolares, rodea al cuello del cóndilo y se une al temporal para formar un tronco temporomaxilar que desemboca a yugular externa. Y para hablarse de tronco vena yugular externa, es desde su origen hasta su terminación, atraviesa sucesivamente a las regiones parotidios, el esternocleidomastoideo y a la supraclavia, porque esta región parotidia de la vena yugular externa desciende verticalmente en el espesor de la glándula parotidia, es citolateralmente a las venas carotidias externas y está cruzada lateralmente en el nervio facial, en el externo inferior y de la glándula, porque la vena se introduce en el desdoblamiento de la lámina superficial facial cervical, pasa hacia la región esternocleidomastoidea. Y bueno, para terminar, la vena yugular externa tiene sus colaterales, que son venas auriculares posteriores y occipitales, las venas occipitales superficiales, las venas cervicales cutáneas y las venas escapular superior y la vena escapular posterior. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la vena yugular anterior. Su origen será en la región suprayoidea, es decir, por encima del hueso ioides, y a partir de las venas submentanianas. Se encuentra cubierta por el músculo cutáneo del cuello. Luego va a descender hacia abajo verticalmente y se encuentra con la fascia cervical superficial. Por encima va a estar relacionado con la fascia media, por encima de la escotadura yugular, y cambia de dirección y pasa por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Su desembocadura va a ser en la vena, bueno, puede ser un cierto porcentaje en la vena yugular subclavia, y también puede desembocar en la vena yugular externa. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vena vertebral. Se origina del confluente occipito vertebral de la vena cóndilo posterior de las venas de la región de la nuca. Desciende por los agujeros transversarios de las vértebras cervicales y desemboca en el tronco venoso brachiocefálico. Sus colaterales son el plexo extrarraquídeos anterior y posterior y el plexo intrarraquídeos, la cervical ascendente y cervical profunda. Bueno, la vena vertebral, ¿qué drena? Estas venas drenan la mayor parte de la sangre de la médula espinal y de los plexos vertebrales, externo e interno, hacia las
venas intervertebrales, intercostal posterior, lumbar y sacro lateral, dependiendo de qué territorio se trate. ¿Dónde drenan las venas vertebrales? Las venas vertebrales desembocan a nivel del tronco venoso costovertical y este a su vez lo hace a una vena cara craneal o bien en el tronco brachiocefálico. En la zona torácica, ramas intervertebrales simples conectan en el plexo venoso interno en cada una de las ramas intercostales de la vena acicos. Bueno, yo voy a hablarles acerca de la vena yugular posterior. Esta vena, además de su posición trasera, que sería en la parte de atrás, es una vía profunda que se originaría en la región occipital y las vértebras, el cual tendría una denominación de su origen que sería del confluente occipito vertebral. O también llamado que se denominaría región occipital del cuero cabelludo. Su drenaje abarca lo que sería el cuero cabelludo sobre la región occipital, la parte de la nuca se podría decir. También hablando un poco acerca de su trayecto, pasaría por el músculo oblicuo y también por la vértebra axis. Bueno, también tendrían sus ramas que se derivan de la musculatura de la parte superior del cuello, por lo cual presentaría conexiones con la vena intercraneal, también las occipitales y también la vena vertebral. Posteriormente en su trayecto también recorre, en su trayecto que va desde el cuello, llegaría hasta la última cervical y a la primera costilla, donde se insertaría con el tronco venoso brachiocefálico. En lo general, esta vena tiene un recorrido un poco corto. Y eso. Con las venas, yo le voy a hablar sobre las venas tiroideas inferiores. Las venas tiroideas inferiores nacen en un número variable en la porción inferior de la glándula tiroides. Estas se anastomosan entre sí, junto con las venas tiroideas medias, las venas tiroideas superiores, y descienden por la tráquea hasta llegar a desembocar uno o dos troncos para llegar a la vena branquiocefálica izquierda. La subclavia son dos vasos sanguíneos que recogen la sangre desoxigenada de miembros superiores de cabeza y cuello. Se envía al corazón y del corazón a los pulmones para que se vuelva a oxigenar. Y esto lo envía nuevamente al corazón y lo riega a otros tejidos. Esta es la continuación de la vena axilar, que viene del miembro superior. Se convierte en subclavia cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla. Esta se une a la vena yugular interna, así para formar el tronco venoso brachiocefálico, a nivel de la articulación externo-costoclavicular. Por delante de la vena subclavia se encuentra la arteria subclavia, y están separadas por dos estructuras. Uno es el nervio frénico y el otro es el músculo escaleno anterior. Y por arriba también está el músculo subclavicular. El nervio subclavio acompaña a la arteria solamente en la tercera y segunda porción, porque la primera es tapada por la vena yugular interna. La vena subclavia recibe a la yugular externa que perfora el triángulo posterior para así drenar a nivel de esta vena subclavia, y recibe a la vena yugular anterior que drena a nivel de la yugular externa, pero a veces drena a nivel de la vena subclavia. Gracias.